Buenos días. La Facultad de Ingeniería y el Grupo de Mujeres STEM les da la bienvenida a este espacio, esta conferencia que vamos a tener esta mañana, que hemos denominado ¿Se puede reducir las brechas económicas entre hombres y mujeres a través de la ingeniería? Y eso es el resultado de una investigación que hicimos con la profesora Sara para un congreso y analizamos los datos del DANE, de la CEPAL, del Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, y pues esta mañana queremos presentarles esos resultados de la investigación. Mi nombre es Laura Sofía Rodríguez, soy profesora de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación y cofundadora del Grupo de Mujeres STEM. Les presento a la profesora Sara. Buenos días, mi nombre es Sara Rodríguez, yo soy profesora de la Escuela de Ingeniería Mecánica y es un placer estar con ustedes aquí esta mañana. Bueno, arranquemos entonces. Primero vamos a contarles un poco los antecedentes que revisamos con relación al tema de equidad o cuáles son las brechas económicas que existen entre hombres y mujeres. Hay varios estudios que hablan de que la paridad de género es un elemento esencial en el crecimiento, la competitividad y las proyecciones económicas, no solamente de los países, sino de las empresas. Y se habla que si se promoviera un poco la equidad o se cerraran esas brechas económicas entre hombres y mujeres, se tendría un aumento del PIB mundial alrededor del 11%. Pero que si llegáramos a un escenario de potencialidad plena, es decir, donde de verdad hubiera una equidad, esas brechas se redujeran, ese crecimiento sería casi del 26%. Eso a nivel mundial. Y luego, hay estudios también que demuestran que para América Latina ese crecimiento sería aún mayor, sería del 34% del PIB de la región. Hay otro estudio también que demuestra que el crecimiento de las empresas, la productividad de las empresas se ve mejorado cuando hay un aumento de la introducción de mujeres en los equipos de trabajo. Y estos estudios también son muy interesantes en el sentido de que no es solamente, es decir, no es cualquier mujer por el hecho de ser mujer, sino especialmente las mujeres con altos niveles educativos. Es ahí a lo que queremos llegar y demostrar en parte como resultado de esta investigación, y es cuál es el efecto, ¿sí?, de introducir mujeres altamente capacitadas, en el caso de ingeniería, en las compañías, y la repercusión económica y de productividad que tiene, no solamente para las empresas, sino también para los países, para las economías mundiales. La CEPAL hizo un estudio acerca del tiempo de trabajo no remunerado en la región, en América Latina, entre hombres y mujeres. Hizo una revisión entre las horas que las mujeres trabajamos en trabajos remunerados, en trabajos no remunerados y igualmente para los hombres. Y lo que se vio en este estudio es que en todos los países observados, el tiempo de trabajo no remunerado de las mujeres es mucho mayor que el tiempo que dedican los hombres a estas actividades. Y aquí hay un efecto importante, y es que con los años todos sabemos que las mujeres han entrado al mercado laboral, han aumentado las horas que trabajan, y esto, a pesar de que ha tenido también un leve aumento en las actividades que los hombres hacen de no remuneradas, sigue habiendo una presencia importante, es decir, el porcentaje sigue siendo mayor de esas horas no remuneradas para las mujeres. Es decir, que estamos doblemente cargadas, ¿sí? Porque estamos aumentando las horas de trabajo remunerado, pero eso no se está viendo significado en la misma proporción en las actividades domésticas y el cuidado no remunerado. En Colombia, las mujeres dedican el 32.9 horas semanales
a trabajo no remunerado. Y aquí hay otro dato también importante que hace el DANE, que hace este estudio, también es que en Colombia es independiente de la edad, de la escolaridad, del ingreso y de la región donde viven. Es decir, está en todos los estratos socioeconómicos, en todos los niveles educativos. Hoy las mujeres seguimos dedicando más tiempos a los trabajos no remunerados o a las actividades no remuneradas. Las actividades no remuneradas, pues, no solamente son en el caso, por ejemplo, de las mujeres madres, sino también del cuidado de adultos mayores, de actividades del servicio doméstico o de las actividades domésticas, no necesariamente solamente los hijos. Y hay otra situación, y es que las mujeres suelen trabajar menos horas en trabajos de tiempo completo. Es decir, aún las mujeres que tienen trabajos remunerados trabajan menos horas que los hombres y trabajan generalmente más en lo que son jornadas de medio tiempo, en emprendimientos que les permitan o el autoempleo, la informalidad, en parte porque pueden dedicar más horas a las actividades no remuneradas, al cuidado de sus hijos, al cuidado de sus padres, algún hermano enfermo, demás, ¿sí? Y también ya sabemos, hay muchos estudios que demuestran que los salarios pues son más bajos para las mujeres que para los hombres. Y también hay una de las cosas que encontramos en el estudio, y no me quiero pues adelantar, pero es el tiempo de experiencia o de estudio que tenemos las mujeres versus el salario que recibimos, ¿sí? Bueno. Hay un estudio que hizo La Silla Vacía con relación a quiénes son los directivos de las empresas más importantes en Colombia. Y este es un estudio muy interesante en el sentido que hace un análisis no solamente entre hombres y mujeres, sino con varios componentes, y es quiénes son hoy las personas, los CEOs de las compañías, los directores más grandes del país. Y no solamente de nacionales, empresas nacionales, sino internacionales, pero con presencia en nuestro país. Y encontró que, por supuesto, tenemos hoy todavía una brecha de género entre mujeres y hombres. Las mujeres estamos representando solamente el 11% de esos directivos. Pero en comparación también encuentra que es la ingeniería, el pregrado, que más estudian los directivos. Incluso sobre carreras de pregrado en administración, en economía. Es decir, hoy en Colombia los directivos de las compañías más grandes son hombres e ingenieros. Aquí también se hace un análisis regional de qué universidades salieron y de qué regiones del país son, pero pues digamos lo que queremos mostrar en este momento es el tema de género. Sí. Bueno, otra de las cosas que analizamos es cuáles son los sectores en la economía en las que trabajan los hombres y las mujeres. Hay dos categorías, o los tipos de actividades se dividen en dos sectores, los de alta productividad y los de baja productividad. En los sectores de alta productividad se encuentran todos aquellos trabajos con condiciones laborales estables, que requieren mayor capacitación, generalmente están más cerca de las tecnologías de vanguardia. Y los empleos de baja productividad están relacionados con actividades de la agricultura, el comercio, el servicio, donde las condiciones laborales son inestables, donde hay una limitada cobertura de la seguridad social y donde se necesitan o se requieren menores niveles educativos. En ese sentido, en Colombia, el 71% de las mujeres trabajan en el sector de baja productividad. Y en el extremo, solamente el 12% de las mujeres trabajan en el sector de alta productividad. En comparación, los hombres, el 57% de los hombres trabajan en el nivel de baja productividad y el 10% de los hombres trabaja en el sector de alta productividad. Hay un aumento de los hombres en el sector de media productividad.
Eso quiere decir que entonces, pues en Colombia y también si se compara con América Latina, las mujeres son la fuerza laboral en el sector de alta productividad. Sabemos también que en América Latina, en el mundo realmente, hay una diferencia salarial entre hombres y mujeres. En América Latina ha tenido una leve mejora, se pasó de hace 10 años del 25% al 17%. En lo que es América Latina. En Colombia, el DANE hizo este estudio y encuentra que hoy en Colombia las mujeres ganamos 12.9 menos que los hombres con el mismo nivel educativo, con el mismo cargo, con la misma responsabilidad, ¿sí? Pero que este número es, digamos, en grueso, es el promedio. ¿Qué pasa con las mujeres en el sector rural? Allí la brecha es mucho más alta, es del 34.5%. Que si se analiza por grupos etarios, las mujeres mayores de 55 están también con unas brechas más altas, del 21.6 que los hombres. Las mujeres con hijos ganan el 14% menos que los hombres. Y pues claro, allí empieza también un tema de discriminación. Y un efecto que es preocupante es especialmente lo que ha pasado en pandemia. Hay estudios que demuestran que las mujeres son las que más perdieron su trabajo durante esta pandemia en todos los ámbitos. Hay un estudio brasilero con relación a la baja productividad investigativa y académica de las mujeres en pandemia. Y esto se explica porque precisamente como nos volcamos nuevamente a casa y somos las mujeres en la mayoría de los casos las que más carga de trabajo no remunerado tenemos, entonces hay una descompensación entre el tiempo que se le puede dedicar al trabajo remunerado y en consecuencia la baja productividad que puede tener incluso la mujer en ese trabajo remunerado. Hizo que por ejemplo, en lo que demostraba ese estudio brasilero, es que las compañías decidieran entonces sacar a las mujeres por baja productividad o simplemente pues fue la decisión de la compañía de reducir en términos de personal. En Colombia la pandemia disminuyó, o sea, las mujeres ocupadas se redujo a un 27.2% frente a un 18% de los hombres, es decir, hubo más personas que se quedaron sin trabajo que fueran mujeres a que fueran hombres. Durante varios de los espacios que hemos tenido en esta semana y de los espacios que hemos tenido en el grupo, uno de los análisis que hacemos es específicamente en las carreras STEM, cuál es la participación de mujeres. En el mundo está alrededor del 30% la participación de mujeres. En Colombia estamos un poquito más arriba, pero siempre hemos hecho este análisis, es que esto es un promedio entre todas las carreras, pero cuando luego se analizan específicamente las ingenierías, baja al 27% en promedio, pero también cuando se analizan los programas de manera independiente, vemos que hay programas mucho más afectados o que tienen menor presencia de mujeres, como son ingeniería mecánica, apenas alcanza el 8% a nivel nacional, ingeniería electrónica y eléctrica apenas el 15%, sistemas, lo hemos mencionado en otros espacios, tuvo un efecto complicado en términos de hace 10 años representaban el 25% de los estudiantes y hoy representan solamente el 15%. Devuélvete un momento, Sara, a la tortica. Eso. Una de las cosas que vemos con mayor preocupación es que precisamente son estas áreas de la ciencia, tecnología, la ingeniería y matemáticas las que van a estar vinculadas con los empleos del futuro. Las Naciones Unidas, ustedes saben, ha definido unos objetivos para el desarrollo sostenible y dentro del objetivo 5, que está la equidad de género, habla de que
es necesaria la equidad de género para el desarrollo sostenible y en parte porque los empleos del futuro, y esto recuerden que es una proyección al 2030, los empleos en el 2030, el 75% de esos empleos estarán vinculados con las áreas STEM. Entonces, si no trabajamos en aumentar la participación de mujeres en estas áreas, primero que todo vamos a tener una escasez de personal capacitado, vamos a aumentar, por supuesto, las posibilidades de que las mujeres tengan empleos de buena remuneración y finalmente no vamos a alcanzar el desarrollo sostenible, ¿cierto? En la medida en que si no logramos aumentar la participación, tendremos menos gente capacitada y en consecuencia no habrá quienes tengan esos empleos del futuro o los que los tengan sean solamente los hombres. Esto es lo que hemos encontrado, digamos, en términos de los antecedentes. Sara ahora les va a mostrar los resultados que tuvimos específicamente en el estudio. Que vengan ya. Bueno, una de las cosas que encontramos, como decía Laura, es que hay muchos programas en el país que tienen representación de las mujeres con valores muy bajos. En este diagrama estamos viendo solamente aquellos programas con más de 500 egresados en el año de corte, o sea, estos son los datos del 2016. Y cada uno de estos programas, no estamos presentando los datos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle, estamos presentando el de todos los programas a nivel nacional. Y excluimos aquellos que tenían menos de 500 egresados por programa. Aquí estamos viendo que hay unos programas con el 5% de participación y tenemos programas tradicionales de la ingeniería como ingeniería mecánica con el 8%, la ingeniería eléctrica con el 15%, incluso electrónica y telecomunicaciones alrededor del 20%. Y por otro lado tenemos programas de ingeniería feminizados, pero resulta que los programas de ingeniería que están feminizados son programas que tienen un estereotipo. Ingeniería textil, por ejemplo. Ingeniería textil tiene una participación del 82% de mujeres. Y ingeniería de higiene y seguridad industrial tiene una participación de mujeres del 79%. Esas ingenierías feminizadas son las que hacen que la media de la participación en ingenierías aparezca en el 30%. Por supuesto que hay otros programas por fuera de las ingenierías que también están feminizados, pero son programas sobre los que también hay un estereotipo. Por ejemplo, diseño de modas tiene una participación del 95% de mujeres y licenciatura en preescolar, que también tiene una participación del 95% de mujeres. Como les decía Laura, hay cosas que encontramos en el análisis de estos datos que alertan, como la disminución de la participación de las mujeres en las ingenierías de sistemas y de telecomunicaciones, porque en el 2001 eran áreas en donde se había alcanzado la paridad y la disminución de la participación de mujeres parece que no le ha generado una alerta a la sociedad. Esa disminución es continua y hace que actualmente los valores de participación estén por debajo del 25%. Eso no quiere decir que las mujeres estén estudiando menos. Las mujeres están estudiando más que los hombres en proporción desde hace ya varios años. Miren que en esta gráfica donde estamos presentando el porcentaje de participación femenina en general en todos los programas académicos, vemos que el 60% de los estudiantes profesionales, de carreras profesionales, son mujeres
ronda el 60% desde hace varios años, y las mujeres que estudian y las personas que estudian especializaciones también son en mayor proporción mujeres. Incluso hay paridad en el caso de maestría y de tecnología. Miren que en el 2001 la proporción de mujeres, la proporción de personas que estudiaban una especialización eran mujeres, estaba alrededor del 48%, y se ha ido incrementando de tal forma que actualmente hay paridad en cuanto a los estudiantes de maestría en el país y los estudiantes de tecnología. En el caso del doctorado, la participación en esta ventana pasó del 30% al 40%, o sea, hay un incremento de las mujeres que se están formando a nivel de doctorado, pero falta, ¿no? Falta para que alcancemos la paridad en ese nivel de formación. Sin embargo, ya sabemos pues que en general esa mayor formación de las mujeres no se está viendo igualmente manifestado en un aumento de la capacidad económica de las mujeres. En esta gráfica tenemos el índice de base de cotización, que es un indicativo del salario, y tenemos los datos entre 2016 de aquellos profesionales que se habían graduado en el 2015, o sea, son esos profesionales que tenían en el 2016 un año de experiencia, y aquellos que en el 2016 tenían 15 años de experiencia, y ahí podemos ver cómo, como pues todo el mundo espera, los profesionales ganan más que los tecnólogos y los tecnólogos ganan más que los técnicos, pero vemos una brecha bastante grande entre lo que gana un profesional hombre y lo que gana un profesional mujer. Vemos que en el enganche, o sea, con un año de experiencia, los profesionales hombres ganan 12% más que las profesionales mujeres en promedio, y que esa brecha se incrementa con los años de tal forma que un profesional con 15 años de experiencia gana el 23% más que una profesional mujer. Y la otra cosa que nos impactó de estas cifras es que un tecnólogo, un técnico hombre gana más que una persona que ha realizado un técnico hombre gana más que una tecnóloga mujer, ¿sí? O sea, un hombre que tiene en promedio un año menos de formación que la mujer gana más, ¿cierto? Eso cuando se miran todos los programas y se hace como el análisis de todos los programas. ¿Qué está pasando con las ingenierías? Con las ingenierías, cuando se le comparan los salarios de las personas que estudian ingeniería con los salarios promedio de todas las profesiones, vemos que los ingenieros ganan más que los otros profesionales. Ganan un 1% más en el enganche, o sea, con un año de experiencia ganan solamente un 1% más que los otros profesionales, pero de alguna forma en ingeniería se valora la experiencia, y a los 15 años de haber egresado del pregrado, ya un profesional de la ingeniería gana 14% más que un profesional de otras áreas. Para las mujeres sucede algo parecido en el enganche. Una mujer ingeniera gana 2% más que una profesional promedio en el enganche, pero a los 15 años de experiencia, una mujer ingeniera gana el 30% más que una mujer profesional en otras áreas. Y por supuesto se mantiene la brecha entre hombres y mujeres. Aquí en esta gráfica estamos viendo cómo en el enganche, que es donde están las menores diferencias de remuneración entre ingenieros y otros profesionales, vemos el comportamiento de aquellas ingenierías que están
con menor representación. Y aquí podemos ver, marcado en la línea punteada, la remuneración promedio de un profesional, y vemos cómo aquellas profesiones de la ingeniería que están masculinizadas, en algunas de ellas coinciden con ser profesiones en donde los salarios son mucho más altos que el promedio. Vemos, por ejemplo, ingeniería electromecánica, que tiene en el enganche una remuneración promedio que es de 180% la remuneración de un profesional. Vemos lo mismo para mecánica, ligeramente superior al promedio, control, electrónica, eléctrica, y vemos un caso especial aquí en el diseño de automatización electrónica, que también tiene una remuneración promedio muchísimo más alta que el de los otros profesionales. ¿Qué está pasando con los posgrados? Cuando vemos todos los posgrados de todas las áreas, podemos ver, por supuesto, las personas con doctorado ganan más que las personas con maestría o especializaciones. Y al mismo tiempo hay una brecha, se puede ver una brecha entre lo que gana un doctor hombre y lo que gana una mujer con doctorado. Y vemos cosas pues, que llaman mucho la atención, y es que si ustedes se fijan aquí en esta línea naranja y la verde, ambos son líneas que corresponden a hombres. La verde para maestrías, la naranja para especializaciones médico-quirúrgicas. ¿Dónde están las mujeres con maestría? Las mujeres con maestría son esta línea curúa que está junto o está sobrepuesta a la de las especializaciones para los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Las mujeres profesionales que tienen una maestría ganan en promedio lo mismo que los hombres que tienen una especialización. Están siendo remuneradas igual que aquellos hombres que tienen al menos un año menos de formación. Y si recuerdan la gráfica, las mujeres están estudiando en mayor proporción especializaciones y no maestrías, y las especializaciones son esta línea gris que está por debajo de la remuneración promedio de cualquier otra formación de posgrado. En el caso de las ingenierías, vemos que tenemos una falta de datos de mujeres con doctorado con más de 12 años de experiencia. Y eso, pues, llama la atención cuando ayer veíamos el video de las pioneras, en qué año aparecen las pioneras de los doctorados, ¿no? Y es coherente con esta falta de datos de mujeres ejerciendo la ingeniería con nivel de doctorado con más de 12 años de experiencia. Simplemente no hay datos en el observatorio laboral. Vemos también que, salvo pues este dato de tal vez esta única mujer con 9 años de experiencia, o muy pocas mujeres para componer este dato de 9 años de experiencia después de haber egresado del doctorado, la remuneración de las mujeres ingenieras con doctorado es muy similar a la de los hombres, y si observamos aquí el dato de los 12 años, la remuneración es mayor. Y podemos ver también que al interior de la ingeniería la brecha entre hombres y mujeres es menor. Aquí estamos viendo el de maestría de los hombres, que es el verde oscuro, y el de maestría de las mujeres, que es el verde claro, que ya se despega del salario del especialista, del hombre con especialización, y pues por supuesto se mantiene una brecha entre las especializaciones para los hombres y para las mujeres, pero las maestrías, en el caso de las ingenierías, están mejor remuneradas para las mujeres que para los hombres con especialización, a diferencia de lo que veíamos en el caso de todos los programas. Si hacemos un resumen de lo que estamos viendo en términos de brecha salarial por nivel de formación, vamos a ver que
la formación técnica y tecnológica tiene brechas muy grandes, pero las brechas son más grandes al interior de los programas que tienen algún vínculo con la ingeniería. ¿Qué quiere decir eso? Las mujeres no solamente están orientándose por tecnologías y carreras técnicas completamente feminizadas. Les coloco un ejemplo. En el caso del diseño de modas, el promedio salarial es del 72%, es el 72% de la remuneración promedio de un profesional. Y la licenciatura en preescolar, que es uno de los programas más feminizados con el 95% de participación, que ya es un programa de nivel universitario, tiene un promedio de remuneración del 58% del promedio de lo que se le remunera a un profesional. Eso hace que las disparidades se disparen en ese nivel de formación, ¿cierto? Vemos entonces aquí la disparidad que ocurre en el enganche para todos los programas, contrastado con lo que sucede en el nivel universitario de ingenierías, donde la brecha existe, pero es menor, tanto en el enganche como con los años. Y nos preocupa que al interior de áreas que tienen que ver con la ingeniería, las brechas sean tan altas. De alguna forma esto nos hace un llamado a cuestionar a las organizaciones, a que se haga una revisión al interior de cada una de las empresas, de qué es lo que está pasando con ese personal con formación técnica y tecnológica, que hace que incluso en las áreas masculinizadas, donde uno esperaría que las brechas sean menores entre hombres y mujeres, hay brechas tan altas. Y de alguna forma desmotiva el trabajo del grupo del grupo de mujeres STEM, pues no quisiéramos impulsar que las mujeres estudien carreras técnicas y tecnológicas relacionadas con la ingeniería, si esos son espacios en donde van a tener brechas más altas, y ya sabemos que donde hay brechas más altas también se generan más violencias. Nosotras haríamos una invitación a que si una mujer se está cuestionando elegir una carrera tecnológica o técnica y tiene la opción de hacer una carrera universitaria en ingeniería, pues es en la carrera universitaria donde las brechas son menores y posiblemente también las violencias sean menores. Y podemos observar aquí, hay brecha entre hombres y mujeres, incluso en las especializaciones médico-quirúrgicas, en donde la participación de las mujeres es igualitaria. Y en el caso de las maestrías, pues hay disparidad, hay brecha a favor de los hombres, tanto en el enganche como con los años de experiencia para todos los programas y también para las ingenierías. Solamente en el doctorado, recuerden que aquí el enganche es con un año de experiencia y el de más experiencia en el caso del doctorado son con 12 años. Es la única condición en la que podemos ver una brecha a favor de las mujeres, ¿cierto? No solamente las personas con doctorado tienen mejores remuneraciones, sino que si esos doctorados son en ingeniería, esas brechas se revierten. Queremos cerrar con unas conclusiones para darle espacio a las preguntas del público. Queremos resumir esto como: la baja participación de las mujeres en los niveles más altos de formación aporta significativamente a la brecha económica entre hombres y mujeres. Ya estamos viendo, las mujeres estudian en proporción menos doctorados, se inclinan más hacia las especializaciones sobre las maestrías, y eso hace un aporte a la brecha económica. Otra fuente de disparidad económica son las preferencias de las mujeres en cuanto a programas académicos. La participación de las ingenierías es menor al 35%, y ya sabemos que ese 35% es un número inflado por algunas ingenierías que están feminizadas.
pero hay 16 programas académicos que tienen menos del 20% de participación. Hay incluso programas académicos, sobre todo de posgrado, incluso al interior de la Facultad de Ingeniería hay programas de posgrado, de doctorado en ingeniería con 0% de participación femenina. Por otra parte, todos los programas tradicionales de ingeniería tienen un índice base de cotización que supera la media, mientras que los programas académicos feminizados tienen índices base de cotización muy inferiores a la media nacional. Y eso es algo que tenemos que cuestionarle a la sociedad, porque un profesional que pasa 5 años estudiando, que tiene unos niveles de estrés tan altos como puede ser un profesional a cargo de la primera infancia, tiene una remuneración de solo el 58% de la remuneración promedio de un profesional. Teniendo en cuenta todos los programas, existe una brecha a favor de los hombres en todos los niveles de formación y la brecha es más amplia en el enganche. En ingenierías las brechas son negativas, solamente son negativas, lo que quiere decir que hay una brecha a favor de las mujeres en el doctorado, tanto en el enganche como con los años de experiencia. Se encontraron brechas mayores en los programas técnicos profesionales afines a la ingeniería que en el mismo nivel de formación cuando se incluyen todos los programas académicos. Miren que eso asusta porque en los programas académicos, técnicos y tecnológicos están masculinizados completamente unos y feminizados los otros, y los de ingeniería suelen ser los masculinizados. Las mujeres en nivel de tecnología ganan menos en promedio que los hombres en el nivel técnico, y las que tienen formación de maestría ganan igual que aquellos con formación como especialistas. Por tanto, las mujeres ganan menos que un hombre que tiene un año menos de formación. Aumentar la participación de mujeres en programas profesionales de ingeniería contribuiría a disminuir la brecha económica entre hombres y mujeres, dado que las brechas en el índice de base de cotización son menos en las carreras universitarias de ingeniería que para las demás carreras. Las mujeres ingenieras tienen un índice base de cotización de enganche 2% más alto que el promedio de las otras mujeres profesionales, y esta diferencia se incrementa con los años hasta alcanzar el 30% de diferencia de las mujeres ingenieras con 15 años de experiencia. Esto es todo. Queremos poder atender algunas de las preguntas del público. Voy a dejar de compartir acá. Sí, hay una pregunta del público. Dice, ¿por qué resulta importante abordar las desigualdades de género en el ámbito laboral? Yo respondería a esa pregunta, es el deber ser, es decir, la desigualdad de género debería ser uno de los objetivos que nos hemos propuesto, y como les decía, la Organización para las Naciones Unidas se lo ha propuesto como un pilar para tener desarrollo sostenible. Pero también, si no queremos verlo pues por el lado del derecho, también veámoslo por el lado práctico, y algo mencionaba yo cuando les estaba mostrando los estudios previos, se ha demostrado que aumentar la participación de mujeres, es decir, disminuir esas brechas, disminuir esas desigualdades, tiene un impacto económico en tanto las empresas como en los países. Entonces, yo creo que es importante abordar la desigualdad de género en el ámbito laboral. Hay que hacer que sean espacios menos agrestes para las mujeres, y en ese sentido estimular que las mujeres participen en el ámbito laboral. Y una de las formas que veíamos al principio también de la charla es disminuir el tiempo de trabajo no remunerado. ¿Sí? En la medida en que nuestra sociedad se vuelva más justa en el trabajo no remunerado, en que los hombres participen más de las actividades de la casa, de las actividades del cuidado de los hijos, pero también del cuidado de los padres, que los hermanos participen, no solamente las mujeres hijas, o de los hermanos con alguna enfermedad, se va a estimular, ¿cierto?, que las mujeres entren al mercado laboral, o que sigamos
participando en el mercado laboral con mayor presencia. No sé si Sara quiera también contestar la misma pregunta. Bueno, no, yo creo que se ha dicho, las mujeres y en general la diversidad estimula la creatividad y la productividad de las empresas, y al mismo tiempo aumentar la participación disminuye las violencias en los espacios de trabajo. Recuerden que las únicas víctimas del patriarcado no son las mujeres, ¿no? Los hombres también son víctimas de ese esquema, y en la medida en que se hace consciente un hombre de cómo esos estereotipos le están afectando, pues puede tomar conciencia y hacer de su espacio laboral, de su hogar, un lugar más equitativo y mejor para las mujeres. No sé si hayan más preguntas. Sí. Hay otra, dice, ¿existe alguna organización o sindicato dentro de algunas empresas más o menos grandes que se haya propuesto eliminar o por lo menos negociar la brecha salarial entre géneros? Aquí en Colombia, dice la pregunta. Yo quiero compartir, y bueno, no estaba en el... Andrés, ¿puedo compartir una diapositiva? A ver, espérame. Y esta es una presentación que usamos para otro espacio, pero quiero compartirlas con ustedes para contestar esa pregunta. Y es que voy a hablarles primero del mundo y luego un poco de qué está pasando en Colombia. Y es que fue una feliz coincidencia encontrarnos con este dato. Y es que están haciendo las compañías para promover la igualdad de género. Ahí existe hoy un índice de igualdad de género para las compañías, para todas las empresas que coticen en bolsa a nivel mundial. Es este índice, el Bloomberg, no sé si se pronuncia así, pero lo que básicamente está midiendo es cuáles son las políticas dentro de las compañías que garanticen la igualdad de género. Una de las cosas interesantes de esta medición es, primero, la retribución igualitaria, que es precisamente a donde va la pregunta, las políticas de promoción, es decir, qué tanto las compañías están motivando a que también las mujeres vayan creciendo en las compañías y se quiten esos que conocemos como el piso pegajoso o los techos de cristal, y cómo se están manejando los casos de agresión y acoso laboral dentro de las compañías. Eso mide el índice. Hay 380 empresas que ya están midiéndose con este índice, y toda empresa que quiera cotizar en bolsa o que esté en bolsa debe responder a este índice. En Colombia sabemos que hay compañías donde se está trabajando en impulsar la equidad de género. No sé si saben, pero en las empresas del Estado es una obligación tener unos valores, unos porcentajes. No está definido en el 50%. La otra vez estábamos en un espacio y por ejemplo, nos contaban de dos compañías que están trabajando en esto, que es Ecopetrol y Emcali, donde ya están más o menos alrededor del 30%. Pero un análisis que hacíamos precisamente en ese momento es que esa medición es a nivel global, y ahí hay donde es una oportunidad también de revisarlo. Es decir, todas las áreas administrativas, recursos humanos, pero en esas dos, que son empresas relacionadas con la ingeniería, tanto en Ecopetrol como en Emcali, cuando se analiza la presencia de mujeres en el core de ese negocio, que es la ingeniería, en el caso ingeniería de petróleos, en Emcali ingeniería eléctrica o de telecomunicaciones, electrónica, la participación baja, es decir, ese 30% no se alcanza. Entonces, nuevamente, miren que todas las cifras hay que analizarlas muy bien, porque si uno coge solo la cifra global,
hablamos de que el 30% de las mujeres estudian ingeniería, pero bueno, ¿qué pasa con los programas independientemente? Y lo mismo aquí, el 30% de las mujeres que trabajan el 30% de las personas que trabajan en Ecopetrol son mujeres, pero ¿dónde están ubicadas? ¿Y dónde están ubicadas dentro de las áreas core del negocio? Pero también cuál es su participación en los equipos directivos, ¿sí? Eso como para contestar esa pregunta. Voy a dejar de compartir. Es importante que las compañías tengan unas políticas claras y que las políticas además tengan indicadores, es decir, se mida esa efectividad de la política de equidad. Hay otras compañías, conocemos también el caso de Celsia, que está haciendo una promoción de la participación de las mujeres en sus áreas de core. Incluso ellos tienen hoy un programa muy bonito para involucrar a más mujeres en las partes de la ingeniería. Y en general las empresas saben hoy que hay que hacerlo, están trabajando, yo creo que falta mucho por hacer, pero por supuesto han arrancado con la iniciativa y como digo, es necesario definir la política, pero también es necesario medirla, ver qué tanto realmente impacto están teniendo y no quedarse solo en la cifra general, sino revisar cuál es el nivel educativo, cuál es la igualdad salarial y dónde están esas mujeres, si están realmente en posiciones de liderazgo, en posiciones donde se pueda tomar decisiones. Hay otra pregunta, dice, ¿quieres contestar algo de esa misma, Sara? Recientemente visité un programa académico y encontré que tienen un programa de pregrado en ingeniería mecánica y encontré que tienen una participación del 17.5% de mujeres, o sea, están duplicando la media nacional y es básicamente por una medición del indicador que vienen haciendo desde hace varios años y una intervención que están haciendo con ese propósito. Y uno diría, bueno, ¿qué pasa con las mujeres si la profesión es un asunto de vocación? Las barranquilleras tienen una vocación especial por la mecánica porque el agua del mar, ¿cierto? O el agua del río Magdalena No, es porque no creo que haya un factor agua del río Magdalena que haga que las mujeres en Barranquilla tengan más vocación por la ingeniería mecánica, es porque hay alguien pensándose la problemática, interviniendo y motivando, y lo mismo sucede con las organizaciones. Alguien tiene que hacerse la pregunta, sacar el indicador y proponer acciones, por pequeñas que sean, que propendan por que la brecha se cierre. Hay otra pregunta del público, dice, ¿cómo incentivar la participación femenina en los niveles educativos más altos como los doctorados en ingeniería? ¿Qué les dirías? Bueno, yo diría que hay que hacer acciones de discriminación positiva. Las acciones de discriminación positiva están cuestionadas, pero yo creo que son
una forma de compensar años de disparidad, años en donde la sociedad ha generado unas brechas muy marcadas y muy fuertes, y cualquier discriminación positiva que se pueda realizar es al menos necesaria. Yo diría que se necesitan becas específicas para mujeres en ingeniería, becas específicas para doctorado en ingeniería, para maestría, para especializaciones. Yo creo que también políticas de costo diferencial por programa son necesarios, que existan aquellos programas completamente masculinizados en las profesiones base, que tengan una matrícula diferenciada por género, ¿cierto? Matrículas más económicas para las mujeres que promuevan el liderazgo. Y creo que es importante cuando se abre una convocatoria para un postdoctorado, para un doctorado, que la maternidad sea tenida en cuenta en los criterios de años e incluso de productividad. Recuerden que una mujer que está iniciando su doctorado o ha terminado su doctorado y está pensando en un postdoctorado, posiblemente coincide con la edad en la que está comenzando a tener hijos. Y generar esa situación en la que la mujer tiene que decidir entre ser mamá o ser exitosa profesionalmente. O sea, si al menos los tiempos de embarazo y lactancia deberían descontarse de aquellos años en los que las convocatorias dicen egresados de doctorado de menos de 10 años de haber egresado, ¿sí? Pero si son 10 años para los hombres, pues deberían ser 10 años más un año por cada hijo que ha tenido la mujer, o ese tipo de acciones afirmativas que puedan de alguna forma favorecer a las mujeres y tender a cerrar la brecha. Sería una forma de compensar eso que decían las egresadas en la reunión de ayer. Por muchísimos años los hombres recibieron el 10% de puntaje en el ingreso a la universidad por el servicio militar, y el servicio militar es un asunto de hombres. Ahora compensemos a las mujeres y démosles el 10% de puntaje en el ingreso a las ingenierías, por ejemplo. Ese tipo de medidas que le chocan a muchas personas son necesarias, por lo menos pensárselas. Hay otra pregunta, dice, ¿qué hacer cuando algunas mujeres no quieren participar en algunas carreras o temas que culturalmente son más cotizadas por hombres? Yo diría que no hay que forzar a nadie, es decir, hoy las mujeres tienen derecho a escoger, y ese es y no solamente el derecho, sino tenemos que generar las oportunidades de que las mujeres escojan. No se trata ahora de forzar a nadie a que escoja carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Lo que sí tenemos que hacer es generar precisamente las oportunidades y ver cuáles son los factores que hacen que hoy algunas de ellas no se decidan por una carrera. Es decir, cuando lleguemos y quitemos todos los estereotipos de género que tienen las ingenierías, cuando una niña en su entorno familiar no reciba mensajes de que una ingeniería es para hombres, cuando las convocatorias de trabajo dejen decir necesito ingeniero hombre que haga tal, sí, cuando eliminemos todas esas barreras, podemos decir que las mujeres tienen la opción de escoger y están escogiendo carreras no de ingeniería porque realmente no lo quieren hacer. Yo creo que ese es una cosa que tendría que ser resultado de que socialmente no tuviéramos discriminaciones, no tuviéramos violencias basadas en género, no tuviéramos estereotipos de género en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Creo que hay una última pregunta, tenemos 5 minutos. Dice Sara, ¿qué factor social o cultural inclina a programas como los de la seguridad industrial y similares a estar feminizados cuando aún dentro de la industria se encuentra que se solicitan más el trabajo masculino?
Eso tiene que ver con los estereotipos. Es muy curioso que justo las ingenierías que están feminizadas sean la ingeniería textil, ¿cierto? Las mujeres en tecnología se inclinan por máquina plana y en lo profesional, si tienen que elegir ingeniería, se inclinan por la ingeniería textil. Eso, vincularlo a un estereotipo es muy obvio, ¿no? Es muy fácil. No porque la ingeniería textil tenga algo que envidiarle a cualquier otra ingeniería. La ingeniería textil seguramente es una ingeniería maravillosa y un tema de trabajo supremamente interesante, pero hay un estereotipo asociado a esa elección. Sucede lo mismo con seguridad industrial. Se asocia al cuidado, ¿no? Las mujeres nacen para cuidar bebés, para cuidar de su casa, que nadie se lastime ni se hiera, y cuando tiene que hacerlo profesionalmente, entonces también es un área en la que se puede desempeñar porque está alrededor del cuidado. No porque esa ingeniería tenga algo que le quite mérito, seguramente que es una ingeniería muy interesante y que debería estar valorada en la sociedad y a nivel industrial, pero hay un estereotipo atrás de esa elección. Por eso es que lo cuestionamos, ¿no? No porque en sí la elección tenga algo de bueno o de malo. No sé, Laura, si quieres ahí ampliar. No, estoy de acuerdo, creo que como repetía, pues digamos cuando esos estereotipos se rompan, finalmente serán valorados las decisiones como decisiones, ¿sí? Pero tenemos que llegar allá, a que realmente esos factores sean simplemente vocacionales y no llenos de barreras y de, como decíamos, de estereotipos. Yo quiero agradecerles a todos por las preguntas, estuvieron pues muy interesantes. Si quieren revisar el artículo, hace parte de las memorias del Congreso de ACOFI, se las podemos compartir por redes sociales. Muchísimas gracias y pues les damos paso a la siguiente evento que tenemos de la Semana de la Ingeniería, que tiene que ver con sesgos en la inteligencia artificial, y entonces que continúen pues en la programación de la semana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, me despido también. Este es un espacio necesario y muy productivo, muy interesante. Hasta luego.